Hoy en Entre Emprendedores, la historia de tres hermanas que están transformando vida a través de la educación, la tecnología y el emprendimiento. Justamente para hablar de esa historia me acompaña una de ellas, que es Daniela Carvajal. Daniela, bienvenida a Entre Emprendedores. Ay, gracias, muy feliz de estar aquí y feliz de este espacio. Felicitaciones de verdad por este espacio tan lindo. Ay, gracias. No, pues yo encantada. Hace rato, mejor dicho, esta era una conversación pendiente. Les he venido, digamos, siguiendo la pista porque sé todo lo que han logrado durante ya algunos años, Daniela. Y quiero que comencemos por ahí. ¿Cómo tres hermanas? Ahora, emprender en familia no es nada fácil, ya hablamos de ese tema, ya hablamos de eso. Pero deciden ustedes iniciar pues un proyecto de las tres, pero también en pro de los demás. ¿Cómo inicia esto? A mí me encanta esa pregunta porque me devuelve 20 años. Yo tengo 28 años ahora, pero imagínate 6, 7 y 8 años teníamos en ese momento. La gente no hablaba de startups. Yo creo que ese término ni siquiera existía. Y empezamos a vender chocolates. Pero a diferencia de los niños que un día venden una cosa, otro día venden Yo otra. también vendí chocolate. Sí, bueno, eran de las nuestras. Pero nosotras estábamos muy disciplinadas, muy constantes. Empezó a crecer como la empresa, ya no solamente vendíamos en el edificio, empezamos a vender en otras ciudades. Tuvimos un acompañamiento muy importante por parte de nuestros padres. Ellos siempre nos enseñaban qué era utilidad, qué era eso, qué era lo otro. Practicamos el discurso de venta 5000 veces. ¿Pero por qué los papás tienen algo que ver con el mundo de los negocios? Entonces, interesante. Mi mamá es educadora y mi papá es empresario. Entonces yo creo que unieron un poco como de ambos mundos y desde muy pequeñas nos formaron basados en emprendimiento porque ellos desde esa época decían que la educación necesitaba emprendimiento, no para hacer dinero, sino porque ellos decían, yo quiero que mis hijas tengan una autoestima fuerte, que no les dé pena hablar en público, que piensen creativamente, y ellos creían que la mejor manera de hacerlo era a través de emprendimiento. Pero muy interesante, porque si bien muchos chiquitos emprendíamos, no teníamos el concepto de emprendimiento como lo tenemos hoy. Claro. Que tiene que una cantidad de arandelas, que tenía que tener justamente todas esas características de empezar un negocio, hablar en público, de aquí a mañana hacer un pitch o tener conferencias como ustedes lo hacen ahora. ¿Cómo logran ya llevar eso a otro nivel? Porque de los chocolates... Pasamos a conferencias. Entonces imagínate que uno de nuestros vecinos nos dice, yo las adoro, pero nosotros vendíamos todos los días en el edificio, o sea, todos los días nos compraba. Y él dijo, ya yo no les puedo comprar un chocolate más, pero quiero que vengan a mi universidad y le cuenten a las universidades, a los estudiantes del MBA, de la maestría, lo que ustedes están haciendo. Y nosotros, con tal de que nos compraran los chocolates, fuimos, pero sin entender realmente a lo que íbamos. Y había un auditorio de MBA, pues muy grande, y llegamos, no, yo soy Daniela, yo soy la gerente comercial, esta es mi hermana Karen, la gerente general, esta es mi hermana Steffi, la más chiquita, la ejecutiva de ventas, y eso es lo que nosotras hacemos. Y ese día la gente quedó como que no entendía, pero quedó muy motivada y muy conectada con lo que dijimos, y nos empezaron a invitar de otros colegios, otras universidades, empresas, y ahí empezamos a viajar por toda Colombia. ¿Y ahí cuántos años tenían? Ahí tenemos 7, 8 y 9. No. O sea, sí. Se subían en la mesa, literal, porque no nos veíamos, como que súbanse aquí porque no hay tarima. O sea, 7, 8 y 9 años. A los 9 años nos invitan por primera vez fuera de Colombia. Entonces ya vamos a Panamá, se fue el primer destino, a hablar de lo mismo, de emprendimiento. Pero en ese viaje nos damos cuenta que no era emprendimiento solamente, sino que era educación. Que la mayoría de niños no recibían ese tipo de educación, sino que al contrario, en el colegio era, no eres buena en matemática, o sea, no, tú no sirves para nada, Claro, literalmente hablando. Entonces fue como un momento a esa edad de 9 años, con la mente que tiene un niño, de decir, ¿por qué los otros niños no tienen ese mismo tipo de educación? Y yo creo que ahí el mensaje y la misión de vida empezó a cambiar, no solamente hacia el emprendimiento, sino a cómo hacemos para transformar con educación. Daniela, y entonces, ¿cómo? Quiero hacer una pausa porque ¿cómo viven ustedes esto en medio de estudiar? Porque había que estudiar igual. Había que estudiar. Y había que cumplir con... No, y había que sacar buenas notas, me imagino, como mamá educadora. Total. Y entonces nosotros llegábamos del colegio y hacíamos las tareas a toda velocidad para poder salir a vender. Entonces aquí es importante porque muchas veces nos ven padres y a nosotros nunca nos obligaron a que hay que hacer esto, hay que salir. Nosotros lo hacíamos porque realmente queríamos, nos encantaba. O sea, Sí, que era no el salgan juego a decir favorito. que se estaban aprovechando de las niñas. Total, pero aquí viene la buena parte, porque este también fue otro momento de eso, es como que uno le marca la vida. Teníamos demasiados pedidos y ya no podíamos nosotras hacer los chocolates, obviamente nos ayudaban, pero no podíamos. Entonces fue como que, bueno, niñas, llegó la hora. O paramos con la empresa,
o paramos con el colegio o contratamos a alguien. Ajá. Entonces aquí estamos como de 11 años buscando a contratar a nuestro primer empleado para que trabajara con nosotros y pudiéramos suplir un poco la demanda. Entonces ahí, cuando ya contratamos a alguien, se encargaba de hacer los chocolates y nosotros solamente de vender y buscar nuevos lugares. O sea, todos los días era dónde consigo los amigos de mis papás, en qué empresa trabajan, déjame, yo llevo los chocolates, voy allá, llego acá, o sea, buscar cómo crecer, digamos, la empresa, pero fue muy chistoso porque cuando entrevistamos a la señora, era como que sí, somos nosotras. Y es como que no, déjame hablar con tus papás. Claro. Nosotros no, somos nosotras. Pero finalmente lograban las ventas. Igual los papás estuvieron siempre presentes. Siempre Para ustedes, y ya hoy, después de tantos años, ¿qué significa haber tenido ese apoyo de los papás? Yo creo que yo creo que sin ellos esta historia no existiera y creo que por eso nos hemos tomado tan en serio la misión de que muchos más padres puedan apoyar a sus hijos, no solamente en emprendimiento, sino en lo que ellos quieren ser y si no son buenos académicamente. Steffi, una de mis hermanas, en el colegio le iba terrible, o sea, terrible. A Karen y a mí nos iba súper bien, o sea, yo no estudiaba para un examen y yo sacaba 100 en todo, era como de las... ¡Qué maravilla! Literal. Pero éramos diferentes y Steffi, en un sistema educativo tradicional, no hubiese sido tenido en cuenta, pero tú ves a Steffi y esa niña es una locura, o sea, tiene muchos talentos y muchas habilidades. Entonces yo creo que por eso tomamos eso como nuestra misión de poder llevar ese mensaje a más padres que no saben tampoco cómo yo hago y qué piensan los niños. Y conocer a sus hijos también. No los conozco. No a todos les va bien en el colegio, no todos quieren estar en una clase común, otros quieren de pronto están listos para aprender más adelante. Eso Total. fue algo que, digamos, pues sus papás vieron también en ustedes, que le fomentaron y que hoy en día, pues es el resultado de todo lo que tienen. Quisiera irme, entonces ya pasar unos años más, Daniela. Me hablabas ahora de la educación, de la importancia de la educación. Y eso ustedes lo han implementado, digamos, como en esta gran empresa que ya tienen las tres. ¿Qué es primero? ¿El colegio o es la plataforma o son los eventos? ¿Qué sigue ya? ¿Cómo ustedes convierten eso en un gigante? Entonces te voy a adelantar 10 años en la Sí. historia. Entonces de estas conferencias que dábamos en Colombia, empezamos a viajar, estuvimos en 25 países, hemos estado hablando de emprendimiento, de educación, hay que transformar, hay que hacer. Y llegó un momento donde nosotros nos querían un día en China, literal, otro día en los Montes de María, otro día en todos lados y decíamos, ¿pero qué hacemos? Además la gente quedaba muy conectada después de que hablábamos con ellos, pero decíamos, ¿y después qué? O sea, no estamos creando un impacto lo suficientemente sostenible en el tiempo. Dijimos, no, educación necesita algo más y es tecnología. Vamos a utilizar la tecnología para poder llevar eso a más personas. Y ahí fue donde nace BizNation, que es nuestra plataforma de educación en línea, de capacitación corporativa, de la manera en la que nosotros queríamos y soñábamos haber aprendido. ¿Qué es cómo? Que es menos teoría, Sí. lo que tú necesitas saber de manera corta, práctica y entendiendo que todos somos diferentes. Entonces que tenemos personas que aprenden visual, auditiva, kinestésicamente. Estudiamos en todos estos años, además de nuestras carreras, programación neurolingüística, neurociencia. Entonces creamos esta plataforma para aprender marketing, comercio electrónico, salió metaverso, o sea, todas las habilidades que uno necesita para ser competitivo en el mercado laboral, pero de manera práctica. O sea, queremos que sea al punto de lo que la gente quiere. No necesitas 5 años para aprender sobre inteligencia artificial. Puedes tomar un curso corto y al siguiente año ya necesitas otro porque pasamos de una era donde era saber a saber hacer y esas habilidades se componen en el tiempo. Entonces digamos que esa es la historia de BizNation, de lograr llevar a más personas utilizando tecnología sin tener background de tecnología y no teníamos ni idea de eso. Hoy en día BizNation está en 9 diferentes países, tenemos 100.000 estudiantes y nos dedicamos precisamente a toda la parte virtual. Y va dirigido a personas de qué edad, adultos, de todas las edades, pues principalmente manejamos empresas, o sea, hacemos mucha capacitación de empresas que necesitan que sus colaboradores tengan las habilidades que necesitan para seguir las que demandan desarrollando su además trabajo. hoy el mercado laboral. Total, que son muy diferentes a las anteriores y que no pueden tal vez tener el tiempo suficiente o los recursos para ir a una universidad nuevamente, pero necesitan ya volver a tener esas habilidades. ¿Cómo es el negocio de las plataformas a nivel de empresa? ¿Funciona? Ah, no, ¿Es un gran espectacular. negocio? Y sobre todo online. Nosotros en pandemia, o sea, todo se volvió online, ya venía creciendo muy altamente el e-learning, pero en pandemia fue una locura, o sea, nosotros crecimos 400% en pandemia Claro. y
creo que también fue una oportunidad para el mundo de darse cuenta que la educación se podía democratizar más, que no necesitabas poder viajar a las capitales, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos estudiantes en zonas rurales que nunca tendrían la oportunidad de tener los mejores profesores con las mejores hojas de vida y experiencia. Y que pero donde con lo tuviéramos virtual mejor pueden. conectividad sería Aún mejor. Sí. Pero Ahí vamos. ha permitido eso, y yo creo que eso es de las cosas que a mí más me encantan de lo que nosotros hacemos, porque yo me encuentro con mis estudiantes cuando visito estas zonas y veo que en un lugar que tú nunca te imaginarías está trabajando un programador, está trabajando una persona de manera remota porque estudió de manera virtual. Así que eso a mí me llena el alma, o sea, de verdad me encanta. Por supuesto. Entonces, ese es el tema de la plataforma. Y ese Plataforma. negocio funciona bien. Funciona muy bien. Bueno, pero también tiene una escuela. Ok, entonces vámonos ahora al otro capítulo. Colegio, literalmente, a mí me preguntan, pero colegio, sí, colegio, o sea, como cualquier colegio que enseña matemática, física, química, Pero es todo. presencial. Es presencial, queda en Cartagena, y esa historia también es muy interesante. En Cartagena, porque ustedes las tres son de Cartagena. Somos de Cartagena y mi mamá es de Cartagena. Entonces resulta que mi mamá, cuando ella tenía 18 años, inicia el colegio. Y conoce a mi papá, que es una persona soñadora, que dice, Dios mío, yo necesito un colegio para mis hijas porque no existe un colegio que enseñe como yo quiero. Y después, obviamente, nosotros fuimos a ese colegio, me graduó de ese colegio y luego regreso al colegio, pero en calidad de presidente, transformando el modelo educativo, y realmente lo que hoy en el colegio se ve es algo que es muy poco visto en el mundo, y que ojalá más colegios tomaran la iniciativa de adaptar sus modelos curriculares. ¿Cuál Entonces, es ese modelo educativo que tienen ustedes en ese colegio y que para ustedes, Daniela, funciona hoy? bueno, ese modelo educativo, y me encanta la pregunta hoy, nosotros lo transformamos todo el tiempo. No es que ya quedó así, cada año revisamos mallas curriculares, planes de clase, todo. Primero, de manera curricular, nosotros vemos emprendimiento, inteligencia financiera, inteligencia emocional, programación. Ya hubiera querido yo robótica. en inteligencia financiera. Uno sale del colegio y es como que la tarjeta de crédito, ¿Y el cómo es que interés, tengo que llevar mis cuentas? ¿cómo hago? Hipoteca, ¿qué es eso? Presupuesto, uno no tiene ni idea. Sí. Tú vas al colegio y a veces yo entro a las clases y es como que, wow, eso tampoco ni siquiera lo sé. Ajá. Por ejemplo, en grados, no sé, vamos a dar un ejemplo, en quinto, sexto, séptimo grado, están trabajando en un proyecto con una empresa colombiana llamada Arcángel en creación de algoritmos de inteligencia artificial para detectar leucemia mieloide en etapas tempranas. Entonces, es demasiado poderoso que dentro del salón de clase trabajen en proyectos para la vida real. Yo me acuerdo muchas veces en el colegio, cuando estaba muy pequeña, que aprendía cosas que yo decía, esto nunca lo voy a usar en la vida, o sea, yo no lo conectaba. Entonces, por un lado, es la parte del enfoque curricular, que lo cambiamos completamente, pero por otro lado es la manera de enseñar, haciendo que cualquier cosa que tú aprendas dentro del salón de clase sea relevante para la vida real. Y ahí utilizamos mucha neurociencia para elevar significativamente esos niveles de aprendizaje. ¿Ya se graduaron los primeros estudiantes con esa metodología? Claro, ya van 10 promociones, o sea, 10 cursos graduados. ¿Y qué se ve en esos jóvenes que han recibido pues una educación distinta? Yo creo que tú puedes ver el cambio que hay en los jóvenes. Creo que hay un porcentaje pequeño de estudiantes que, aunque reciban una educación que no es la más apropiada, logran salir adelante, logran hacer todo, pero no son todos. Estos estudiantes hoy en día tienen sus empresas, emplean a otras personas, o sea, que están aportando al desarrollo social y económico de la ciudad. Eso a mí también me hace muy orgullosa. Eso te iba a decir, eso debe alegrar mucho el corazón. Claro, que yo ver a mis estudiantes y decir, pero ellos están empleando personas, están contribuyendo a una ciudad que necesita trabajo, y que empezaron muchos, hay unos que, por ejemplo, me dicen que cuando se graduaron con su cámara de comercio literal constituida. Qué Y me dicen, Daniela, mi empresa sigue con esa misma cámara de comercio, con el mismo nombre, con el mismo todo. Entonces es muy lindo ver eso. También es muy lindo ver quienes desarrollan proyectos y no quieren ser emprendedores, tienen carreras profesionales muy interesantes, que siempre están pensando en cómo hacer del mundo un mejor lugar. Eso es algo que yo rescato mucho de la generación de estudiantes que nosotros graduamos, y que están muy conscientes de que su paso en el mundo debe dejar una huella, y creo que eso es muy lindo de ver. Daniela, nos queda poco tiempo, pero hay tanto por conversar. Aquí podríamos charlar una hora completa, pero ese es el mundo digital, y en el mundo digital no tenemos tanto tiempo.
ustedes sacaron chiquitas, niñas, un libro, Padres y Coches. Y ahorita ya acaban de publicar ese segundo libro. Y es importantísimo. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo yo hago negocio sin plata? Me encanta también ese tema porque no sabes cuánto corazón le pusimos al libro, se llama Cómo hacer negocios sin dinero, y nos damos cuenta en este camino de emprender que muchas ideas brillantes nunca veían la luz porque literalmente no había hay con dinero, no hay con qué, no había una forma. Entonces nosotros decidimos utilizar primero nuestro ejemplo de cómo lo hicimos. Nosotros hasta el momento no tenemos préstamos, no tenemos inversionistas y logramos a través de estrategias diferentes, y eso es muy clave porque este libro no es de soluciones mágicas y vas a hacerte rico en un día, es de cómo de manera estratégica y creativa nuestra empresa y otras empresas han logrado crecer sin una gran cantidad de dinero, pero quisimos hacerlo así como nuestros cursos muy prácticos. Entonces incluimos desde 40 ideas de negocio así claras para que no saben ni por dónde empezar, que puede empezar sin dinero. Incluimos ejemplos de cómo nosotros hacíamos bootstrapping y cómo cada paso de la empresa fue sin dinero, pero logramos con anticipos, con preórdenes, con outsourcing, con freelancing. Vendíamos conferencias. La primera plataforma, cuando me dijeron cuánto había que pagar por hacer la infraestructura tecnológica de la plataforma, casi nos da un infarto. Claro. Pero salimos a hacer lo que sabíamos hacer, que era dictar conferencias. Nos pagaron con eso y con esa misma plata pagamos. Entonces, es un libro que es muy práctico y muy sin filtros de un emprendedor para otro emprendedor. Y sobre todo de derribar muchas creencias que hay en torno al dinero. Muchos emprendedores, de hecho, se quiebran sin haber empezado porque sacan el local gigante, el mini costos fijos. En una era digital en la que estamos, es muy fácil, más fácil que antes, poder hacer negocio. Así que pusimos todo eso como condensado en un libro. También nos preguntaban mucho, y a veces uno quiere dedicarle una hora a cada emprendedor que le llama, Sí, pero es claro. difícil. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un libro, lo ponemos ahí y ahí hay más herramientas para que los emprendedores usen. Y adicional a eso, Daniela, sí o sí que debe tener en cuenta un emprendedor hoy, además de todo eso. Lo primero, que la mejor empresa no es la que tenga el mejor producto, sino la que mejor se conoce. Eso es muy importante porque hay empresas que tienen productos fenomenales y no venden. Y hay otras empresas que tienen unos productos terribles, de mala calidad, pero que saben venderlo. Entonces es entender que no solamente necesito tener el producto espectacular, sino que tengo que saber venderlo. Y por supuesto, en la era digital, las redes, el marketing digital, el comercio electrónico es muy clave. O sea, eso no lo podemos como, no, se lo delego a alguien. Para mí, empezando un negocio es algo que el emprendedor tiene que estar al frente y tener muy presente. Segundo, la mentalidad. Creo que antes siquiera de pedir ese primer préstamo o de buscar el dinero, hay que tener la mentalidad correcta para poder emprender. Y tercero, que es algo que aprendí mucho en el camino real, es ese famoso canto de las sirenas. Y es que uno como emprendedor se tiende a distraer mucho por cosas que van sucediendo. Estamos en una era hiperconectada, entonces uno empieza el negocio así, pero luego te dice, ay, Daniela, véndeme esto, entonces me voy por acá, me voy por allá. Entonces, saber identificar cuáles son las verdaderas oportunidades y cuáles son distracciones es supremamente duro y difícil. Yo trabajo en eso todavía todos los días, pero entiendo que cuando uno empieza, sabe para dónde va y sabe escuchar y no distraerse de las sirenas, tenemos mayor probabilidad de tener éxito en esos emprendimientos. Y ojalá que se busque transformar vidas a través del emprendimiento. Total, eso es lo más lindo. Yo creo que no tiene sentido hoy en día emprender sin un propósito, y creo que inclusive hay un montón de estudios que mencionamos en el libro que las empresas que tienen un propósito, una misión, son más rentables y más exitosas económicamente. Entonces, qué bueno que además una cosa va con la otra, pero yo creo que el camino del emprendedor no es punto A, punto B, es un camino que luce así, que hay altos y bajos. A nosotros nos preguntan en redes, tenemos una comunidad muy linda que hemos construido por los años, y dicen, ¿cómo hacen todos los días para estar felices? Y todos los días, no, yo no estoy todos los días feliz, yo me levanto y es un día terrible y yo digo, ya quiero que se acabe y que mañana sea otro día, pero porque tengo un propósito, porque sé que estoy impactando vidas, porque sé que tengo un propósito mayor, yo digo, yo sé por qué yo estoy yendo para allá, y aunque hoy haya sido un mal día, mañana será mejor, pero voy con toda para ese propósito. Genial. Esto necesita un capítulo 2. Daniela, gracias. Pues como lo dije ahora, hace un rato nos quedan muchas cosas por fuera, pero sé que están haciendo una labor súper bonita, súper interesante alrededor de la educación, alrededor del emprendimiento, con esa herramienta tan maravillosa que tenemos hoy y que sabiendo utilizarla, pues nos da esto, por ejemplo, que tienen ustedes, que es la tecnología. Saludos a las hermanas, éxitos y buenas
hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias, gracias Mir, te mandan un abrazo y me encanta este espacio de emprendedores y todos los emprendedores que estén viendo esto, que no desfallezcan porque el emprendimiento es duro, o sea, uno no va a mentir que es algo fácil, es duro, pero sigan adelante, que después de todos esos caminos uno ve la luz. Así que esta es la señal que esperábamos para saber que ese emprendimiento que estás pensando hay que hacerlo una realidad. Sí, señora, así es. Gracias, Daniela. Mil gracias.